Qué vuelta, familia, bienvenidos nuevos al canal. Hoy tenemos un lugar nuevo y bastante interesante. Es nuestro primer video fuera de Estados Unidos y es un video que me hace bastante ilusión compartirles. Así que sin más dilación, empezamos. Y es que nos encontramos en Jamaica, exactamente en Plymouth, una pequeña ciudad portuaria con bastante historia, fundada por los británicos en el siglo XVI. Y hoy vamos a descubrir y a indagar acerca de una de las historias más espeluznantes de todo el Caribe. Vamos a hablar de Annie Palmer, una mujer controvertida, una mujer con una leyenda urbana llena de conspiración y terror detrás de su nombre. Y es tal la oscuridad detrás de este personaje que ni siquiera hay fotografías o registros históricos escritos acerca de la vida de Annie Palmer. Para eso nos ayudaremos de uno de los mejores amigos del hombre del siglo XXI, de nuestro querido ChatGPT. Él nos va a generar imágenes para tener una idea de la cara, al menos, y del cuerpo real de nuestra querida, por hoy, Annie Palmer. Annie fue una niña con una infancia complicada. De origen europeo, nacida en Haití, sus padres murieron a una temprana edad producto de la fiebre amarilla. Por lo tanto, Annie fue criada por una esclava africana que le introdujo, en aras de aliviar su dolor por la pérdida de su familia, le introdujo en el mundo del vudú y el oscurantismo religioso. Y fue supuestamente esta iniciación en las artes espirituales mágicas africanas la que hizo de Annie una niña fría, despiadada y ambiciosa por el poder. Fue entonces, una vez ya llegada a la mayoría de edad y lista para casarse, que decidió buscar la vía más corta hacia la riqueza. Un marido que le acomodara social y económicamente para lograr sus objetivos de grandeza. Por lo cual decide irse hasta Jamaica, esa pequeña isla del Caribe en dominio inglés que a mediados del siglo XVI era una verdadera locomotora azucarera. Y es ahí donde logra conquistar a John Palmer, un hacendado del azúcar inglés que era el propietario de la mansión que hoy visitamos. Era el marido ideal que se acomodaba a las ambiciones y los deseos oscuros de Annie. John Palmer era un rico hacendado que formaba parte de una acaudalada familia azucarera que tenía entre sus bienes la mansión de Rose Hall, el sitio donde nos encontramos hoy. Una hermosa edificación de arquitectura gregoriana que se alzaba sobre las colinas de Montego Bay, un lugar que pasaría la historia por los actos de la recién casada Annie. Apenas 7 años, solo ese tiempo necesitó Annie para controlar el negocio de su marido, sus principales contactos y hacerse con el poder de alguna manera del poder de su empresa. Fue entonces que ya decidió quitárselo del camino y lo envenenó y luego lo puso sobre su cama y echó aceite hirviendo sobre sus oídos en aras de certificar la muerte, certificar de que su plan maquiavélico había funcionado. Fue esta la habitación donde Annie simplemente envenenó a Palmer. Fue aquí donde comenzó a recitar hechizos y encantamientos vudús para controlar su cuerpo y darle el veneno. En esta vasija bastante rústica de bronce fue donde calentó el aceite que luego vertiría en sus oídos. Cuenta la leyenda de que una vez terminado ese infame momento, Annie recitó un último hechizo vudú para sellar la habitación, que es, hasta hoy, un cuarto de la muerte. Fue entonces que, ya sin freno, sin intermediario para hacer a placer, que comenzó a torturar y a castigar a los esclavos. Cuentan de que se paraba en el balcón, en este balcón, y desde aquí como que lanzaba encantamientos y hechicería
Entendamos también de que los esclavos, al ser de origen africano, creían en estas mismas cosas que Annie profesaba tener el control. Por lo tanto, ejerció un control no solamente físico, sino también espiritual, mental y psicológico sobre los esclavos, haciendo aún más torturosa su vida. Por lo demás, en lo concerniente a su poder económico, pues se dedicó a aumentar sus riquezas y a invertir en toda clase de lujos. Inclusive se hizo traer telas preciosas de Arabia, maderas exóticas del Medio Oriente, cerámica china y toda clase de artículos ostentosos provenientes de Europa. No era solo considerada poderosa por su economía, sino también una clase de reina o emperatriz de Montego Bay por su lujo y extravagancia. Cuenta la leyenda de que aquí en este recipiente estaba la tinta china con la que firmó en cada uno de sus 3 fatídicos matrimonios. Y bueno, la casa que es hoy un museo, que de alguna manera mantiene viva la leyenda, también se presta para todo tipo de jueguitos terroríficos. Y aunque Annie tenía todo bajo control, empezó a levantarse por las calles de Jamaica el rumor de que tenía relaciones con sus esclavos, de que se estaba volviendo alguien que dominaba a placer a la gente a su alrededor. Por lo tanto, en aras de hacer dinero, de mantener sus socios comerciales y la buena fama, pues necesitó volver a casarse. Esta vez con un joven de cuyo nombre ni hay registros y que la soportó por apenas un año. Cuenta la historia de que ella misma personalmente se encargó de eliminarlo para quitarse del camino aquel estorbo que ella misma había contraído. Fue a partir de entonces que empezó a conocerse como la bruja blanca de Rose Hall. Algo así retumbó en las paredes de esta habitación aquella fatídica noche en la que Annie, a través de estos ritos, teóricamente poseyó el cuerpo de su segundo marido y con ayuda de sus esclavos pues lo estranguló, certificando así su segunda muerte y por lo tanto aumentando su leyenda de terror. Pero como dice el dicho, no hay 2 sin 3, y por el mismo motivo justificante, Annie volvió a contraer matrimonio, esta vez con un joven abogado que cuenta la historia que fue el único tonto de todo Jamaica que quiso probar de que Annie no era asesina, y terminó, obviamente, a los 3 meses siendo víctima fatal de la bruja blanca. Acerca de cómo terminó con su tercer marido no hay mucha información. La leyenda no recoge muchos datos exactos, solamente que también en este otro cuarto distinto a los anteriores, pues usando sus teóricamente poderes sobrenaturales, pues poseyó su cuerpo y lo desvivió. Uno más, el tercero en la cuenta. Y ahora vamos a entrar al sótano, donde en realidad ocurrían varias de las cosas más espeluznantes que ocurrían en esta mansión, en esta plantación azucarera. Así que ya les enseño, les echamos un vistazo. Estos mismos instrumentos, quizás un poco rústicos, que se encontraron durante la restauración de la mansión a mediados del siglo pasado, fueron los que se usaban para trabajar y a la misma vez como instrumentos de tortura hacia los esclavos. Y propiamente aquí en las mazmorras o en el sótano de la mansión ocurrían las cosas más horrendas, los castigos más horrendos y más siniestros hacia los esclavos. Esta sección subterránea, que en algún punto pertenecía a las mazmorras, a la zona de torturas y de muerte, pues hoy es un bar donde los turistas que llegan interesados por la leyenda pues simplemente se divierten y disfrutan como si estuviesen en una taberna del siglo XVI. Ya Annie estaba desatada en una espiral de violencia tal de que
no le complacía simplemente abusar, torturar o matar directamente a sus esclavos, sino que empezó a hacer rituales espiritistas de mayor complicación y de mayor sacrificio. Y fue entonces donde se metió con la gente equivocada, resultando en una rebelión de esclavos, un levantamiento sin precedentes en Jamaica, que hizo reducir a unos pocos escombros varias salas de la mansión y que terminó con la vida a manos del propio esclavo de Annie Palmer. Por estos mismos pasillos entraron machete en mano los esclavos para cobrar su venganza y dieron candela a todo lo que encontraron a su paso, reduciendo a cenizas varias alas de la mansión. Un gran incendio terminó con todas las pruebas que podrían de alguna manera constatar de que esta historia sea real. Por lo tanto, nunca sabremos a ciencia cierta qué tan espiritual fue el control que logró tener Annie sobre sus esclavos y en esta mansión sombría. No hay argumentos históricos para corroborar la historia, pero tampoco los hay como para desmentirla. Y es que Annie Palmer es como un fantasma, como realmente una bruja en la historia de esta sección de Jamaica, de esta parte de Montego Bay. Es imposible constatar acerca de la veracidad histórica, pero sí es posible saber de que es una de las leyendas que más ha atraído personas, turistas y interesados en este tipo de turismo conspiranoico. Tanto así que hasta el famoso Johnny Cash, sí, el compositor y guitarrista, compuso una canción llamada La balada de Annie Palmer, inspirada en esta historia, esta que estamos recorriendo en este video. Y precisamente pudimos escuchar esta hermosa balada en voz de una de las guías del tour, allí mismo, en el patio donde fue sepultada Annie Palmer, en ese patio que fue arrasada por la rebelión y en el cual depositaron su cuerpo medio que calcinado. The island of Jamaica, a long, long time ago, on the Rose Hall plantation where the ocean breezes blown, lived a girl named Annie Palmer. She was a mistress of the slaves. Slaves live in fear to see the frown in Annie's face. Y bueno, ya sé que la historia ha sido un poco turbia, pero vamos terminando el video por hoy. Espero que les haya parecido interesante este segmento de la historia de Jamaica. Espero que hayan disfrutado tanto como yo y espero que nos podamos ver en la próxima. Un abrazo, nos vemos.